Jesús prefería ir a orar que estaba haciendo milagros y hablando con la gente. ¿Dónde está Jesús? No, lo vimos que se fue para el monte a orar. Hay espacios de intimidad con Dios en el que solamente Dios quiere que estés tú y Él. Más nadie alrededor. Puedes orar de rodillas, puedes orar de pie, tú puedes orar acostado, como tú quieras. Cuando todos se duerman, cuando los niños se duerman, cuando todos se duerman, si ese es el mejor momento que tú tienes para orar, hazlo. Pero busca intimar con tu Dios. Dios también quiere intimar contigo. No es útil repetirle a Dios siempre lo mismo. ¿En qué sentido? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. Otra vez. ¿Son cuántos? 18 Padres nuestros. Jesús me está diciendo que no debo hacerlo. Los que hacen esto no conocen a Dios. Se ve tan mal como si yo te dijera: hola, Fran, ¿me puedes dar un vasito de agua que tengo sed? Hola, Fran, ¿me puedes dar un vasito de agua que tengo sed? En algún momento me vas a decir: ¿qué pasó? ¿Te dieron un golpe en la cabeza? Cuando Jesús muere y el velo es roto, ahí está diciendo: todos pueden entrar a través de mí al Padre para orar. Así que tú no necesitas pasar a través de mí, ni a través de San no sé qué, para que el Padre te escuche. No hay alcabalas para orar. Para Dios no hay distinción, color de pecado. No, porque este es un color de pecado mortal, pecado no mortal. Tienes esas mentiras. Clasificar tú como hombre lo que Dios ve. Para Dios toda desobediencia a su autoridad es pecado. Se acabó. Es el Espíritu Santo el que te está moviendo, levantándote a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5, a la hora que sea, con ese sentimiento de ir a orar. Pum, se te fue el sueño a las 2 de la mañana. ¿Qué es esto? Yo sé qué. Y sientes dentro de ti algo que ve a orar. ¿Quién crees que es? ¿El diablo? No, es Dios. Párate. Esta serie se llama El poder de la oración. Algunas personas subestiman la eficacia de la oración. Piensan que Dios no te está escuchando o que son palabras que estás perdiendo el tiempo diciéndolas al aire. Algunos lo llaman rezar, otros lo llaman orar, pero en realidad el sentido básico de la oración es comunicarse y hablar con Dios. Puede ser hablado, que se emita sonido, pero aquellas personas que no emiten sonido porque son mudas, que tienen alguna discapacidad, pueden hacerlo por señas, Dios los entiende. Y también va a haber momentos en los que se puede hacer desde el interior. Esta primera yo le puse por título Descifrando el Padre Nuestro. ¿Y qué más inicio que esta oración poderosa que hizo nuestro Señor Jesucristo? Y que hoy día muchos no entienden, por lo tanto la interpretan mal, la sacan de contexto y la subestiman. Eso lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 6, versículo del 5 al 15. Mientras usted lo busca, Mateo capítulo 6, versículo del 5 al 15, me gustaría que reflexionáramos en la siguiente pregunta: ¿qué es la oración? Decíamos hace rato que la oración es hablar con Dios, pero ¿existe un tipo de oración? ¿Es una forma de oración? ¿Con quién me comunico yo cuando oro? ¿Debo orar con los ojos cerrados o abiertos? ¿Puedo orar en la mente o necesito confesarlo con mi boca lo que estoy orando? ¿Qué sucede en lo espiritual cuando yo estoy orando? ¿Alguien me está escuchando? Y si creo que yo estoy hablando solo palabras al aire, ¿pueden escuchar los demonios mi oración? La oración es sumamente importante. ¿Cuál es el alcance de la oración? ¿Tengo que estar presente en el sitio cuando vaya a orar o puedo orar a la distancia? Es decir, ¿alguien puede pedirme una oración estando en Alemania mientras yo estoy en Venezuela? Todas esas respuestas se encuentran en la palabra de Dios. Bueno, pero vamos a empezar hoy descifrando el Padre Nuestro. Jesús dijo lo siguiente desde el versículo 5. Y por cierto, lo que voy a hablar está en la Biblia. No va a hablar Nelson. Yo voy a leer lo que está en la palabra de Dios. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, el primer principio que vemos de la doctrina de Jesucristo es que cuando nosotros oremos, no lo hagamos para ser vistos por otras personas. Entonces, ¿pueden verme otras personas cuando estoy orando? Sí. No me voy a meter en una cabina de baño para orar, porque tendríamos que tener aquí, en este lugar, como ¿cuántas cabinas de baño para ponernos a orar? No, porque no me pueden ver, no. Jesús lo que se está refiriendo es que si en tu corazón está el querer ser visto cuando ores, para que otros digan: oh, qué santo es Daniel. Oh, qué consagrada es Jennifer. Ella seguro que pasa todo el tiempo orando. Seguro que ella no comete ningún pecado.
Señores, todos nosotros pecamos, obviamente, pero no practicamos el pecado. Jesús dice esto porque en aquel entonces habían líderes religiosos que les gustaba pararse en la calle y orar en voz alta para que todos lo vieran. Incluso Jesús en un momento trae este ejemplo de algo que sucedió. Recuerdan, habían dos hombres. Uno se para y dice, oh Dios, para que todos lo escucharan. Yo te busco, oro todos los días, ayuno 2 veces a la semana, doy mis ofrendas, no soy como este publicano que está aquí, que estaba arrodillado en el piso, llorando, orando, calladito ahí. Yo sí te busco, no como ellos que son pecadores y pecan todos los días. Yo sí trato de buscarte, pero ellos... ¿Ustedes creen que era lo correcto que lo que estaba haciendo ese hombre? No. Humillando al otro mientras estaba hablando con Dios. Solamente la oración que estaba haciendo estaba grave. Porque él estaba autojustificándose delante de Dios. Yo soy bueno, merezco tu misericordia por las cosas que estoy haciendo. No. Y mucho menos juzgando al otro, menospreciando al que estaba a su prójimo. No, comparándose de esa manera. No. Entonces Jesús dice que cuando nosotros oremos, no seamos hipócritas, ¿vale? Si otros te van a ver, no hay problema. Pero que no lo hagas para que te vean. Para que crean que tú eres algo que no eres. Ay, mi pastor sí ora porque ora delante de mí. Y capaz que ese tipo en su casa ni ora. De hecho, la falta de crecimiento espiritual, la falta de crecimiento en las iglesias, la falta de la manifestación del poder de Dios en un ministerio y de sabiduría y de gracia y todo esto tiende a ser porque el líder no ora. Porque a lo más lo que ora son 5 minutos. Un pastor orando 5 minutos. Media hora. Leyendo la Biblia 10 minutos al día. Porque no me da tiempo. Suelta eso, entonces no es para ti. Nosotros tenemos que ver el ejemplo en quién, en Jesús, de liderazgo en Él. Y la Biblia me dice y me muestra que Jesús prefería ir a orar que estaba haciendo milagros y hablando con la gente. Prefería ir a orar que ponerse a quedar a dormir y celebrar con los muchachos algo que había sucedido. ¿Dónde está Jesús? No, lo vimos que se fue para el monte a orar. La Biblia dice que a veces amanecía orando, otras veces oraba hasta tarde, otras veces se levantaba en la madrugada a orar y otras veces se levantaba muy temprano a orar, pero siempre buscaba la dirección de Dios. Es tan importante buscar la dirección de Dios hasta para tomar tus decisiones, sean simples. Mira, contrato a la señora esta para limpiar la casa, ¿sí o no? Ora. Jesús, para elegir a sus discípulos, dice la Biblia, ¿de dónde venía? Y después de venir de orar, eligió. Es decir, él primero oró y le preguntó, Padre, ¿quiénes son? Dime quiénes son, porque tenía muchos discípulos, tenía muchos seguidores, miles de seguidores tenía Jesús en ese momento, pero eligió a 12 y siguió teniendo mucha gente, pero los 12 principales se eligieron, primero fue a orar. Dios le puso la intención en su corazón. Pero seguro que Dios se equivocó porque le puso a Judas. No, todo estaba profetizado. Era intencional la elección incluso de Judas. Todo en tu vida está agendado por Dios. El problema es que nosotros a veces tomamos las malas decisiones y no caminamos en función de esa agenda. Pero Él dice en Efesios que Él nos predestinó y nos hizo para que anduviésemos en buenas obras. Es decir, Él te agendó tu vida para que caminaras en esa obra, en su voluntad. Siguiente versículo. Pero tú, cuando ores, ¿qué dice? Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este versículo es para mí de vital importancia, porque esto me dice a mí que hay espacios de intimidad, lo voy a redundar, muy íntima con Dios, en el que solamente Dios quiere que estés tú y Él, más nadie alrededor. En una ocasión el Señor le dijo a Moisés, hey, quiero que subas al monte y vas a subir solo. No quiero ni siquiera un animal en el monte. El que pasara el perímetro será asaeteado. Dios no quería que nadie más subiera con Moisés porque Él quería estar a solas con su siervo. Nosotros también tenemos que buscar estar a solas con Él. De la misma manera que cuando tú quieres estar en intimidad con tu pareja, tú no quieres estar que todos te vean ahí en la calle. Tú quieres cerrar la puerta del lugar que tú y ella han seleccionado para tener intimidad. De la misma manera con el Señor. Él dice, cierra la puerta. Lo que sucede detrás de ese lugar, lo que sucede detrás de la manilla de esa puerta, que por cierto,
Ese aposento o esa puerta pudiera ser la puerta de tu carro, encerrarte con Dios en el carro. Pudiera que te encerraras en el baño. Pudiera que te vas al monte y no hay ninguna puerta, pero tú estás encerrado en tu corazón. También se puede interpretar como esto, que tú te encierras, ¿sabes? No dejas que nadie te distraiga. Tú seas la puerta de tu alma, de tu mente. ¿Cómo? Apagas el teléfono, lo pones en modo avión, te desconectas de todo, apagas el televisor, todo, y te vas para el monte, para el patio, para el techo, para un lugar solo. Y ahí te desconectas de todo y cierras la puerta de tu alma y te conectas con Dios allí a hablar con Él. Esos momentos de intimidad, tú puedes llorar, pero ahí también tú puedes reír, tú puedes gozarte, tú puedes hablar. Puedes orar con los ojos cerrados, puedes orar con los ojos abiertos. Tengo que orar siempre de rodillas. Tú puedes orar de rodillas, puedes orar de pie, tú puedes orar acostado, como tú quieras. Solo como consejo puedo darte que no les des las comodidades a tu carne, porque si te pones a orar, por ejemplo, a las 3 de la mañana y te acuestas, lo más probable es que 1, 2, 3 te quedaste dormido. Tienes que tratar de así, de la misma manera, porque esto es una relación. Como Javier trataría de conversar y mantenerse despierto toda la madrugada con su novia y quisiera conversar y prestar atención, lo más probable es que ellos se van a sentar, si quieren conversar de algo, para mirarse y prestar atención. Pero si los dos vamos a volviendo con mucho sueño, a mirar las estrellas y a hablar, a ratico está uno de los dos, se quedó dormido. Intimemos con Dios. Y les digo que va a ser de vital importancia, porque la Biblia dice que en aquel tiempo, cuando te toque estar frente a Dios, algunos van a decir: Señor, pero déjame entrar. Y le va a decir: no todo el que me llama Señor, Señor entrará, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y dice que a algunos les dirá: no puedes entrar porque no te conozco. ¿Cómo es eso de que no te conozco, Dinoira? Pues resulta ser que esta palabra de no conocerse implica intimidad. ¿Tú crees que Dios no te conoce? Si la Biblia, si Dios no te conociera, del verbo que te conozco de hola, sé quién tú eres, entonces estaría diciendo que la Biblia está contradecida, porque la Biblia me dice que Él me formó y me conoció antes de la fundación del mundo. Incluso fui predestinado por Él para caminar en esas buenas obras. Es decir, antes de que Javier naciera, Dios te conocía. Dios conoce a tus posibles hijos, chicos, ahí te los digo. No existen en el plano físico, pero ya Él los conoce. Fueron formados en Él. Hasta los hijos de mi hija, la bebé, también. Todos están formados en Él. Su espíritu está creado. Él los conoce a todos. Pero entonces, ¿qué significa esto de que a algunos les va a decir: nunca os conocí? Es que nunca intimaste. ¿Ves que en la Biblia dice: y José conoció a su mujer, a María? Significa que intimaron. Y Adán conoció a Eva, significa que intimaron. Eso es conocerse de unirse a tal punto de hacerse uno. Lo que sucede detrás de la puerta, de cuando tú te encierras con Dios, tiene que llegar a tal punto de que tú te hagas uno con Él. Jesús, cuando oró por sus discípulos, de hecho, Él dijo: Padre, permite que ellos sean uno en mí como yo soy uno en ti. Así se veía Jesús y así es con el Padre. Jesús se hacía uno, se conocía con el Padre. Y Él pidió al Padre que nosotros fuésemos hechos tan íntimos, que fuésemos uno con Jesús. Y tú puedes ser uno con Jesús a través del Espíritu Santo, de más ninguna manera. Dice la Biblia que Él te llevará a reconocer a Jesús como Señor. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Es decir, entonces sin el Espíritu Santo tú no podrías reconocer a Jesús como Señor. Tú tienes y yo tenemos que apartar un momento para encerrarnos e intimar con Dios. Las mayores revelaciones, secretos y la unción vendrá sobre ti cuando tú buscas a Dios en intimidad, en secreto. Preferiblemente no seas como el versículo anterior, también hipócrita, al decir: pendiente, mira, que voy a orar, ¿viste? No, porque Daniel ninguno de nosotros cuando va a intimar con nuestras parejas, decimos: mira que voy a estar con mi esposa, con mi esposo. Nadie dice eso. Eso es secreto, eso es calladito, eso es íntimo. ¿Va a decir algo? Eso es íntimo. Bueno, de la misma manera, cuando todos se duerman, cuando los niños se duerman, cuando todos se duerman, si ese es el mejor momento que tú tienes para orar, hazlo. Pero busca intimar con tu Dios. Nosotros somos lo que más necesitamos. Y el tema es que Dios también quiere intimar contigo. Jesús nos hizo hijos de Dios. Y un hijo tiene una peculiar característica, que puede entrar con confianza a la habitación de su papá a la hora que quiera y molestarlo, así sea para que le dé un vaso de agua. Tú y yo tenemos esa misma confianza. Quizá
ampliemos más este tema en otro capítulo, pero quiero decírtelo para que entiendas que en esos momentos de intimidad, las cosas que más te molestan, te hieren, te hacen sentir mal, incluso aquel pecado o aquella persona que tú quieres cortar de tu vida, pero se te hace difícil aquel vicio, en ese momento de intimidad tienes que admitirlo delante de Dios. A Dios no lo podemos engañar. Y ahí es cuando le decimos, Señor, sabes que yo te amo y quiero guardarme en santidad para ti, pero admito que se me hace difícil dejar de tal cosa. Yo te entrego y te presento esta actitud o este mal hábito que tengo. Ayúdame a quitarlo. Créeme, yo puedo testificar que el poder de Dios viene sobre ti y sin que tú te des cuenta, empiezas una fuerza que te da para abandonar ese estilo de vida. Y a Dios le agrada que seas sincero con Él. Y 3, dice, cuando ores, oye, no uses vanas. ¿Qué dice su Biblia? Vanas repeticiones. La Biblia de ustedes dice lo mismo, ¿verdad? Dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. ¿Sabe qué significa los gentiles? Gentiles significan los que no conocen a Dios, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Eso qué significa esto? Bueno, vana, ¿qué significa? Algo que está de más, que es innecesario, que no es útil repetirle a Dios siempre lo mismo. ¿En qué sentido? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. Otra vez. ¿Son cuántos? 18 Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Terminó. Llevo 2. Padre nuestro que significado que estás en el cielo. Jesús me está diciendo que no debo hacerlo. Y me explica por qué. Dice, no lo hagas como los que no conocen a Dios. Es decir, los que hacen esto, así sea una persona que ahorita dice que está en un liderazgo, es un pastor, es un sacerdote, es lo que sea. Esa persona que me lleva a mí a que haga eso no conoce a Dios. Pero es raro, me está diciendo que ore, te está diciendo que ore, pero ese que te está diciendo que ore no conoce a Dios. Porque te está diciendo la palabra misma. Jesús dijo, no yo, que no hagas como los que no conocen a Dios, como los gentiles. Los gentiles son los que no conocen a Dios. Ellos piensan que es por sus palabrerías van a ser oídos. Se ve tan mal como si yo te dijera, hola Fran, ¿me puedes dar un vasito de agua que tengo sed? Hola Fran, ¿me puedes dar un vasito de agua que tengo sed? Hola Fran, ¿me puedes dar un vasito de agua que tengo sed? Hola Fran, en algún momento me vas a decir, ¿qué pasó? ¿Te dieron un golpe en la cabeza? Se acabó. ¿Ah? Se acabó el agua. Y sigo yo. Hola, Fran, ¿me puedes dar un vasito de agua porque tengo sed? Se te rayó el disco, Nelson. Jesús me dice las reglas, por decirlo de cierto modo, antes de que empecemos a estudiar el Padre Nuestro. No seas como los que no conocen a Dios, como los gentiles, que piensan que por estarle repitiendo a Dios la misma oración vas a ser oído. No. Incluso va a haber momentos, como dice a Berly en la canción esta de Estoy convencido, hay momentos que solo Dios entiende, momentos hasta en silencio. Dios sabe que le quieres expresar algo, pero no puedes ni siquiera decirlo porque tienes el corazón tan arrugado, tan dañado, tan roto. Y Jesús dice, te entiendo. ¿Sí entiendes? Él entiende la mucha o la poca palabrería, pero deja de estarle repitiendo a Dios tanto, porque Dios no es un sordo ni tiene Alzheimer para que se le olvide lo que estás orando. Una cosa es que yo venga hoy y le pida a Dios por mi carro, y que en la noche le pida por el carro, pero de una forma diferente, y mañana le vuelva a pedir por el carro de otra forma diferente, está bien, porque la Biblia me dice, estoy hablando Biblia, y estas cosas las voy a colocar en YouTube, que sean conocidas mis peticiones delante de Dios. Es decir, yo puedo orar y decirle de pronto a Mari, Dios ayúdame, ¿sabes qué? Me está yendo mal en el trabajo, no me gusta el sueldo. Puede hacerle, oye, ves que me estoy esforzando para que me suban el sueldo. Entonces hoy le dijiste así, pero hoy en la noche le dices, Padre, ¿te acuerdas que esta mañana hablamos acerca de esto? Hoy me pasó esto, conversa como tu papá, como físico, así. Hoy me pasó esto en el día. Y sabes, me sentí bien porque me tomaron en cuenta en tal cosa. Gracias, creo que fuiste tú porque esta mañana oré. Pero recuerda, Señor, me gustaría que me subiesen el sueldo y que además, no sé, me promocionaran. ¿Viste que no le repetiste lo mismo que esta mañana? ¿Quién es la que cree que tiene Alzheimer? ¿Tú o Dios? ¿Por qué le repetimos lo mismo? Puedes decirlo diferentes palabras, aunque el motivo sea el mismo. De hecho, tenemos que decirle a Dios nuestras oraciones. Es necesario, la Biblia lo dice. ¿A quién se la vas a decir? Es como cuando tú estás conversando con tu esposa y de pronto yo le digo a mi esposa, amor, ¿sabes que no me gusta, un ejemplo, que dejen el paño mojado en la cama? Ay, sí, yo me lo he dicho anteriormente. Bueno, pero tengo que decírtelo a ti. ¿A quién se lo voy a decir? ¿A mi vecino? Tienes que decir solo a la persona correcta. Si yo tengo algo que sentir de Javier, yo no se lo voy a decir a tu mamá, te lo voy a decir a ti. De otra manera, si yo se lo digo a tu mamá, yo no tengo confianza y relación contigo. Entonces, ¿para qué te diriges a Dios si no tienes ni siquiera confianza con Él?
Jesús rompió la separación, el velo intermedio que había entre Dios y tú. Antes sí necesitaba un intermediario, lo podemos hablar en otro momento. Que hubiese un intermediario para acercarme a Dios. Pero ya Jesús dice que no es así. En la cruz se rompió el velo. ¿Y sabe qué significaba eso? El velo antes no dejaba que nadie entrara a la presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote una vez al año. Pero cuando Jesús muere y el velo es roto, ahí está diciendo, todos pueden entrar a través de mí al Padre para orar. Así que tú no necesitas pasar a través de mí para orar, ni a través de San no sé qué, para que el Padre te escuche. Tú no necesitas intermediarios. Jesús dijo, podéis entrar confiadamente ante el trono de la gracia, para hallar gracia y oportuno socorro. Es decir, Jesucristo abrió el camino para que pudiésemos entrar al Padre. Directamente, Mari. Se acabó esos intermediarios. ¿Ves por qué está de más? Uno, repetir siempre lo mismo como si tuvieras Alzheimer. Y número dos, prenderle una vela a algo que es un palo, un yeso, una cosa ahí hecha por un hombre. O en mi mente, San José Gregorio Hernández, ora por mí a Dios para que tal cosa. ¡No! Ve directo al Padre. No hay un punto de administración antes de llegar a Dios. No hay alcabalas. Jesús quitó las alcabalas para orar. Ahora, Jesús es a través de Él que te da acceso al Padre. Porque si yo practico el pecado y voy en contra de Dios a propósito, tú sabes que yo no, o sea, aún así tengo acceso a Dios porque Dios me va a escuchar. Pero es a través de Jesús que puedo lograr eso, hablar con Dios. Si no es por Él, no funciona y no irá. De hecho, fue esto posible gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Miren esto. Esto es hermoso. Vuestro Padre. Está diciendo que es tuyo también. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de vosotros pedirlas. ¿Usted sabe lo que significa eso? Padre, me duele la cabeza. Antes de que tú se lo digas, ya lo sé. Miren esto. Estaba escuchando el testimonio de Juan Carlos Harrigan en una de sus campañas, que en una de sus campañas él quedó sorprendido, lo dijo en una entrevista hace años. Fue a orar por los enfermos, el Señor lo mandó, ¿verdad? Estaba orando por los enfermos. Pero vino una mujer que traía a la niña que tenía los pies así, para afuera, o sea, tenía para afuera así, doblado. Él dice, cuando la niña se acercó al pastor Juan Carlos Harrigan en la campaña, ¿verdad? Él dice, no oré, o sea, no me dio chance el Espíritu Santo de creer para orar. Él dice, yo vi como los pies le hicieron así y se le enderezaron. Él dice, yo quedé así porque, wow, o sea, ni yo tuve que intervenir para orar. ¿Sí comprenden? Dios sabe qué necesidad tenía esa niña antes de que ella llegara al pastor para decirle, ora por mí para que Dios me sane las piernas. ¿Por qué sucede eso? Porque Él te conoce. Ahora, ¿tú conoces a Dios? Tenemos que buscar conocerlo a Él. Por desconocimiento nos estamos perdiendo de muchas cosas. Y ahora empezamos. Vosotros pues oraréis así. Porque lo que sucedió es que los discípulos le estaban diciendo, enséñanos a orar. Y Jesús le dio un modelo, una forma, un estilo. No dice, vosotros vas a utilizar siempre esta oración. En la Biblia mía no dice eso. En la tuya dice eso, abuela. En la católica, que también la tengo, tampoco lo dice, qué raro. Tampoco dice, ustedes van a usar siempre esta oración. Dice, vosotros pues oraréis así, de esta manera. Usen este formato. ¿Sí? Miren. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Desglosemos porque dijimos que íbamos a descifrar el Padre nuestro. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer cuando vamos a Dios a orar es reconocer quién es Dios, ante quién te estás presentando, su autoridad y adorarlo. Ejemplo, si supongamos que yo voy a buscar orar en secreto con Dios ahorita, me voy a encerrar a orar, yo oro de la siguiente manera. Padre, te doy gracias porque me das la oportunidad de hablar contigo. Yo puedo hacer esto a través de mi Señor Jesucristo. Señor, yo te alabo.
tú eres grande, majestuoso. Y le puedes decir algunos de los atributos de Dios que ya hablamos en la clase 1 de la serie 1, que era Conociendo a Dios, que lo hicimos en la casa de Enrique. Ahí hablamos acerca de los atributos de Dios. Y le exalta de esa manera. ¿Viste que no se pareció al Padre Nuestro, pero tenía el formato del Padre Nuestro? Yo me acerqué al Padre y le hablé al Padre. Reconocí quién es el Padre. ¿Por qué puedo acercarme? Porque es a través de Jesucristo. Y lo alabé. Santificado sea tu nombre. Bien, la primera parte. Segunda parte. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, lo segundo que tú y yo tenemos que hacer cuando vamos ante Dios es querer estar con Él, que Él esté con nosotros. Y que por encima de mi petición, porque en ese espacio tú puedes colocar tus peticiones al Señor. El carro, la casa, la salud, todas estas cosas. Me quiero mudar, quiero comprar otra casa. Pero que por encima de tus decisiones, tú estás reconociendo que quieres que se haga la voluntad de Él y no la tuya. Porque sabes, si lo conoces y si has estudiado el resto de la palabra de Dios, que los discípulos en ese momento sí se sabían que lo que predomina es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él les dijo en el Antiguo Testamento: mis pensamientos son más grandes y mejores que vuestros pensamientos, y mis caminos son más que vuestros caminos, y mis pensamientos acerca de ustedes son pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que ustedes esperan. No está aquí, pero quienes estaban recibiendo esta información, este Padre Nuestro, sí conocían a Dios de esta manera. Por eso, por encima de mi petición, le estás diciendo a Dios: Señor, está bien, yo quiero pedirte esto, pero si tú crees que no es así, yo acepto que sea como tú quieres, porque tú nunca te equivocas, porque tú eres perfecto. Y ves, y empiezas a hablar con Dios y a decirles cosas bonitas y hermosas que lo exaltan, porque tienen que exaltarlo a Él. ¿Viste que no le repetí lo mismo? Hasta dije más cosas que lo que dice el versículo 10. El 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, Dios permite, y es correcto, presentarle tus necesidades a Dios. Señor, si me acabó la carne en la casa. Para empezar, ya Dios lo sabe, porque el versículo anterior, el 8, ¿no? Sí. Dice el 8, que Él sabe que teníamos necesidad antes de que se lo pidamos. Señor, se me acabó tengo que hacer el cambio de aceite al carro. Me faltan unos repuestos. Y tú está bien y es correcto presentarle tu necesidad. De hecho, aquí dice que tenés que hacerlo. Que tú tienes que ir delante de Él, reconociendo lo siguiente: mi dependencia está en ti. Yo sé que de ti viene mi socorro, como decía el salmista. El problema es que los de la actualidad creen que el Padre Nuestro son esas las únicas palabras que está diciendo, porque los que están escuchando esto no estudian lo que los que estaban sentados ya conocían. Es decir, Jesús estaba hablando con un grupo de personas que ya conocían los salmos, todos los profetas, la ley de Moisés, conocían a Dios de todo ese compendio de palabras y sabían que esta gente sabía que su respuesta y proveeduría viene de Dios. El salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Y él dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No solo de pan vive el hombre, pero sí de toda la palabra que sale de tu boca. Esa gente que estaba sentado sí conocía a Dios de esa forma. Por lo tanto, cuando nos vamos a presentar delante de Dios, preséntale tus necesidades a Dios. Inclusive, dile las cosas que te hacen sentir mal a otras personas. Están haciendo bullying, ahí díselo a Dios. Dios tomará el control y hará justicia, porque Él, su trono es trono de justicia, dice la palabra de Dios en los Salmos. Entonces, pídele el pan. Y ojo, este pan es dos tipos de pan. Es el pan físico de cada día para comer y es el pan espiritual. Cuando tú te levantes en la mañana a buscar a Dios, dile con la palabra en mano: papá, dame el pan que mi alma necesita para alimentarme. Si no te alimentas, te secas. Si no te alimentas, con esto te mueres, espiritualmente hablando. La palabra es comida para tu alma. Seremos unos ignorantes en esta tierra si no conocemos a Dios a través de las Escrituras. Pero es que me da pereza, pero sí te lees Harry Potter. Pero es que me da pereza, pero si pasas 3 horas viendo TikTok. Ok, te da pereza leer. Ahorita hay aplicaciones que tú le das play y te dicen la Biblia en audio. Está bien, no las leas, escúchala.
Pero conecta tu espíritu a la fuente de la palabra de Dios para que vivas. O te vas a morir. Alguien dijo por ahí, el día que no oro, que no busco a Dios, no pasa nada. Y quien dijo esto es una persona que yo lo utilizaba para hacer milagros, sanidades. Iba para la campaña. El día que no buscaba a Dios en oración por la palabra, ese día no se levantaba, no se sanaba, pero ni de una gripe. Nada. Hay que tener una dependencia de Él. Cristo es el pan. Él dijo, yo soy el pan de vida. Así que de cierta manera, cuando tú le dices a Dios en oración, dame el pan que necesito cada día para vivir, estás diciendo, dame otra porción de Cristo. Soy tan imperfecto que necesito que todos los días me cambies, que me ayudes a ser como Él. ¿Ves que ahora es más profundo lo que les estoy explicando? Y no es tan simplista el Padre Nuestro. Es más profundo. Y no me estoy saliendo solo a imaginación del hombre. Estoy hablando la palabra de Dios. Estoy interconectando el Padre Nuestro con todos los versículos que existen en la Biblia. Por eso insisto. Lean la palabra de Dios. Es más, lo voy a resumir en tres normas para mi vida. 1. Lee la palabra de Dios. 2. Crea la palabra de Dios. 3. Actúa conforme a la palabra de Dios. Creo que van a ser principios de mi ministerio. Como otro hombre de Dios, uno de los generales de Dios, tenía algo similar. Entonces, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dice el 12. Ay, papá. El más fuerte de todos los versículos. ¿Quién me lo puede leer por allá? Padre, en oración, está diciendo, perdona nuestras deudas. Otro dice, perdona mis ofensas, como también nosotros perdonamos a los que me ofenden. Ese versículo que a muchas personas se hace difícil cumplir. De hecho, ni lo quieren meter ahí. Porque cuando oran, le piden a Dios, Dios mío, Diosito. Algunos dicen Diosito. ¿Qué falta de respeto es esa? ¿Cómo que Diosito? Diosito no es Diosito. ¿Qué es eso? Chuguito, ¿qué falta de respeto es esa? Él es el Rey de Reyes y creador de todo lo que existe y lo que puedes ver y lo que no. No es Diosito. Gran Dios. ¿Ok? Entonces, Dios, perdona mis pecados y mis ofensas. Y entonces yo me puedo imaginar a Dios. Ajá. ¿Qué más? Perdóname. Porque sabe, yo pequé hoy. Y la ofensa que tienes contra tu hermano, no le hablas a tu esposo. No le hablas a tu vecina, no le hablas a tu profesor, no le hablas a tu compañero de trabajo. Es más, te acostaste y le diste la espalda a tu esposa, no le diste un besito porque te acostaste molesto con ella. Y la palabra dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. Es decir, no dejes que termine tu día sin arreglar problemas con tu marido o con tu esposa. ¿Ves? Es decir, en la oración, hasta eso tienes que exponerle. ¿Sabes qué, Señor? Te voy a hacer claro. Se me hace difícil perdonar a mi esposa, pero aquí te presento mi corazón. Dame las fuerzas para hacerlo y sabes que tienes que hacerlo ese día, no para después. Ese día, porque tu carne nunca lo va a hacer. Nunca. Tu orgullo, nunca. Después que te pares de ahí, Satanás va a abrir, cuando tú abres la puerta, él te va a esperar a este lado y te va a agarrar y te va a poner cualquier cosa, algo peor, para que tú no pidas perdón ni perdones a la otra persona. Señores, seas tú el ofendido o seas el ofensor, tienes que arreglar tu problema con tu prójimo, porque si no tendrás un problema, y lo verás más adelante. Dios no atenderá tu oración. Resulta ser que Dios te perdona si tú perdonas a tu hermano. Y si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Eso es bíblico. Eso estás hablando de cosas raras. Lean la Biblia. Lo voy a colocar en YouTube si me acuerdo. Dios no atenderá tu oración si tú no perdonas a tu hermano. Es más, para Dios es tan importante esto. Miren cómo es el corazón del hombre versus el corazón de Dios. El hombre dice esto. Yo tengo que tener contento a toda la gente en la iglesia para que me traigan los diezmos a las ofrendas. A Dios no le interesa eso. A Dios sí le interesa tu ofrenda, pero en realidad es por tu actitud. Pero ¿sabes lo que dice Dios? Cuando vas a traerme una ofrenda, cuando vas a cantarme una canción, cuando tú vas a salir a predicar, cuando tú vas a hacer algo bueno para mí, y tienes un problema contra tu prójimo, contra tu hermano, chico, haz una cosa. No me cantes nada, no me des ninguna ofrenda, no prediques nada, no hagas nada para mí. Deja eso ahí, en el altar. Ve, reconcíliate con tu hermano y luego vienes y me das eso. Así sí te lo voy a aceptar con agrado. De resto, me da asco lo que vas a hacer. Estás perdiendo el dinero, estás perdiendo tu tiempo, no te voy a escuchar. No voy a atender tu oración si tú tienes afrenta contra tu hermano. Ya lo hablamos aquí en otra predicación alguna vez. En la oración, tú pídele perdón a Dios después que le hayas pedido perdón a tu hermano. Supongamos, Dios no guarde. Tengo un vecino, tengo un problema.
hubo una disputa. No lo perdoné o no le pedí perdón. Se murió. No voy a orar ese día, porque sé que el diablo le va a poder colocar eso. No voy a orar ese día. Ese día tú vas a orar. Y tú le vas a decir, así la persona no esté viva, así la persona no te esté escuchando, tú le vas a decir, Señor, yo perdono a esa persona. Lo que me hizo, porque el problema está en ti. El problema está dentro de nosotros. La falta de perdón, hasta uno te envejece, Dios te enferma. Mire, la mayoría de los cánceres vienen por falta de perdón. Las enfermedades vienen por angustia provocadas por la falta de perdón. No se viven enfermando, incluso las personas que le hacen bullying, que los persiguen, se enferman de estrés. ¿Y dónde le pega eso? En el corazón, en el estómago. Así que hay enfermedades que vienen y son amarradas, ¿por qué? Por la falta de perdón y por tener disputa contra mi hermano. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Eso también es un versículo. ¿Ven que el Padre Nuestro ahora es más profundo? Ah, pero ahí lo ven en las supuestas iglesias, en esas casitas que llaman iglesias que no son iglesias, ¿verdad? Padre Nuestro, perdónanos nosotros como perdonamos a los que nos ofenden. Y terminan 14, 15, 16, 18, 20 veces diciendo lo mismo. Pero salen de ahí y les pasan por un lado a la vecina que no le hablan porque le cae mal, porque son chismosas, porque vieja chismosa, porque te viste feo, porque tiene mucha música a todo volumen y no me agrada. Pero no acaba de decir en la iglesia 22 veces, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que ofenden. ¿Y cómo le pasaste por un lado a tu hermana? ¿Qué hipócrita eres? No sabes lo que estás diciendo. ¿Ves? Porque Jesús empezó diciendo, antes de explicarle el Padre Nuestro, dijo acerca de las vanas repeticiones, no hagáis como los gentiles, es decir, como los que no conocen a Dios. Esa persona perdió 45 minutos de su vida diciendo 24 Padre Nuestro sin conocer a Dios. Se le rompió ahora un becerro de oro, ¿verdad? Ya vamos a terminar. Versículo 13. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Miren algo. Dios no puede meterte en una tentación. Porque sería contradictoria en la palabra que dice más adelante que Dios no tienta a nadie porque Él no puede ser tentado por el mal. Es decir, cuando tú pases un momento de peco no peco, la bifurcación que de esa manera que se los he enseñado a ustedes, ¿verdad? No digan que es de parte de Dios que ustedes son tentados, porque Dios no te puede tentar. ¿Saben por qué? Porque nadie puede tentar a Dios, así que Él no puede tentar a nadie. Lo que Dios sí puede permitir son pruebas a tu vida, y la prueba es diferente a la tentación. Si Dios permite, en otro momento podríamos hablar acerca de eso, pero para no dejarlos con la idea, una prueba va a traer en ti un crecimiento espiritual. Y está supervisada por Dios también. La tentación es provocada por el diablo con el propósito de que tú no crezcas, de que tú caigas. ¿Sí? Ejemplo, vas al supermercado, nadie te está viendo, me voy a robar esto porque yo lo necesito y nadie me está viendo, se fue la luz, las bromas de seguridad no van a pitar porque ¿sabes? No me van a detectar. Y se mete la cuestión en el bolsillo en ese momento. Eso fue provocado por el diablo, ¿para qué? Para que tú robaras. A ver, voy a buscar la lista. ¿Robar es pecado? Sí, es pecado. Igual que ser chismoso, es el mismo pecado. No puedo callarme la boca. Yo vi a la vecina haciendo esto, se lo voy a decir aquí, no se lo digo. Vecina, ¿sabe qué se lo digo? Se lo dije, me siento en paz. Si no se lo digo, exploto. Señores, para Dios tiene el mismo peso. Para Dios no hay distinción, color de pecado. No, porque este es un color de pecado mortal, pecado no mortal. Tienes esas mentiras. Clasificar tú como hombre lo que Dios ve. ¿Acaso tú tienes los ojos como Dios ve las cosas? Para Dios toda desobediencia a su autoridad es pecado. Se acabó. Adulterio, mentira, robar, chismear, mentir, matar, todo tiene el mismo color delante de Dios. Un chiste de doble sentido es las tronerías, la lujuria, pensar mal, desear estando casado, desear a otra. Todo tiene el mismo color para Dios. Es pecado. Y la consecuencia te separa de Dios. Y al consumarlo, muerte espiritual. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso hay que tener cuidado. Y decíamos en una de las clases anteriores, cuídate de ti mismo. Entonces, si tú le puedes decir a Dios, líbrame de la tentación.
líbrame de caer en la tentación. De hecho, tienes que decírselo. Tú en tus oraciones no solamente le vas a repetir esto mismo siempre a Dios, lo que le vas a decir es lo siguiente: Señor, tu palabra dice, yo tengo que hacer morir por el Espíritu Santo las obras de la carne. Entonces, si yo sé que es una debilidad para mí consumir droga, y voy pasando por el sitio donde siempre yo pasaba por mi comunidad y ahí venden y tengo esa debilidad, ¿qué tienes que hacer tú? Someter esa debilidad tuya al Espíritu Santo y Él va a hacer morir esa actitud de la carne. Ah, pero ¿cómo es eso, Nelson? Supongamos que yo voy por la calle, estoy a una cuadra de lo que va a pasar. Tengo que rezarle a Dios todo ese formato del Padre Nuestro hasta llegar a ese punto. No, tú puedes empezar con Dios desde cualquiera de los puntos que acabo de hablar. Tú puedes empezar con Dios diciéndole automáticamente: Señor, mira, líbrame de esto porque tengo una debilidad y quiero consumir la broma esa, pero sé que eso va a dañar mi cuerpo, ayúdame. Y puedes empezar así orando y Dios va a escuchar tu oración. Te imagínate eso, se te quedó el carro y en la broma del tren y viene el tren, y te vas a morir. Allá va, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ¡pum! Te moriste. ¡Por Dios! No te da chance de llegar a la línea. Amén. Amén, y ya se fuiste pues. Pero comprendieron el punto. Él es tu Padre. Y cuando mi hija viene a hablarme a mí, Él no viene diciéndome: oh, querido papá, te amo tanto, tú que me pariste con mi mamá y no sé qué, para pedirme un dinero para ir a comprar una chupeta. No, me dice: papi, dame para comprar una chupeta. Se acabó, ya. Papi, dame un helado, ya, se acabó. Claro, pero es así, ¿verdad? Oh, excelentísimo papi Nelson, ¿cómo estás? Buenos días, no te había dicho buenos días, así que... No. Si tú te vas al secreto y puedes hacer toda esa formalidad y orar media hora, 1 hora, 3 horas, 20 horas, el tiempo que tú quieras estar con Dios, hazlo. Es el Espíritu Santo el que te está moviendo, levantándote a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5, a la hora que sea, con ese sentimiento de ir a orar. Pum, se te fue el sueño a las 2 de la mañana. ¿Qué es esto? Que no sé qué. Y sientes dentro de ti algo que ve a orar. ¿Quién crees que es? ¿El diablo? No, es Dios. Párate. Párate. Dios te está llamando, te quiere mostrar algo que tú no conocías. Una vez me lo cantó incluso. Yo recuerdo, Dios me cantó. Y yo no sabía que Dios cantaba a uno. Cuando yo me paré, que escuché esto, que me estaba cantando, y decía: ¿qué es esa voz? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me estaban cantando. Y la frase que me decía es: párate, en una melodía bonita. Párate, que te voy a enseñar algo desconocido para ti. Que te voy a enseñar algo que tú no conoces. Yo me paré y yo: ¿cómo es eso? Y me voy a quedar a dormir. Así fueron como 3 veces. Yo: ¿cómo que alguien me está cantando? Y volví a caer. Hasta que me paré y yo me quedé pensando y decía: ¿será un demonio? Porque yo no sabía que Dios te puede cantar. Y resulta ser que después conocí, leyendo la Biblia. Por eso hay que conocer las Escrituras, hay que leer la palabra para que conozcas a Dios. Después me encuentro con que Dios te canta. Dice: callará de amor, no necesitará de palabras para expresarte lo tanto que te ama. Y dice: se cantará de alegría, se gozará de alegría. Voy a colocar el versículo por ahí luego en YouTube. Te cantará de alegría. Es decir, si tú obedeces a Dios, Él se alegra tanto de ti que hasta Dios te canta. ¡Oh! ¡Wow! O sea que Dios puede levantarme en la madrugada cantando. Cantándome, sí. Si tú lo guardas su palabra, como dice el libro de Juan capítulo 14, dice: yo te amaré, el Padre te amará. Y si el Padre te ama, te canta, porque yo a mis hijas le canto. ¿Por qué? Porque las amo. Me hacen sentir tanto placer que le canto a mis hijas. Y si tú eres su hijo y obedeces a Dios, cuando tú obedeces a Dios, agrada su corazón y Dios te canta de amor. Líbranos del mal, obviamente. Y Señor, yo sé que tú guardas mi entrada y mi salida. Cuando termine el hogar en bendición, reprendo todo espíritu de venganza que pueda venir en mi contra. Puedes decirlo de diferentes maneras, pero díselo, varía las palabras. Sé espontáneo con Dios, es la palabra que estaba buscando. ¿Sí? Líbranos del mal. Y ahora termina orando, adorándolo. Porque tuyo es que el reino. Lean Biblia, por favor. El poder y la gloria. ¿No dice así? Por todos los siglos. Amén. Puedes terminar diciéndole eso, pero también te lo puedes decir: gracias, Padre Santo, porque tú me diste la oportunidad de conocerte. Gracias por escucharme. Siendo tú Dios, wow, ¿cómo es que tú le prestas tu oído a un simple mortal para... Tiene que ser por Jesús. Gracias, Señor. Sabes que yo te alabo por la eternidad. Tuya es la gloria, la honra, la alabanza, y puedes terminarle cantando si quieres. Pero ves que no necesariamente tienes que terminar de la forma que está escrita aquí. Es un formato, solo ideas de cómo lo que puedes hacer. Y ahí te acabo de desglosar una estructura, pero es más. Créeme, la oración es más. Y espero que durante esta serie el Espíritu Santo nos guíe a aprender a orar. El problema es que la gente no lee la Biblia.
¿Sabes qué me escriben algunas personas ahí en las redes? No, tienes que escuchar lo que dice fulanito de tal, el padre no sé qué cosa en su canal porque tú estás equivocado. Señor, lee la Biblia, lee la Biblia. Yo leo la Biblia, me como la palabra de Dios. Y cuando el Espíritu Santo me indica decir algo, eso digo, pero estoy orientado por la palabra de Dios. Si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Olvídate que te vas a ganar el cielo por tus obras. Yéndote con una yuca en tu corazón contra tu hermano. No. Tengo 25 años que no le hablo a mi hermana. ¿Tú estás loco? ¿Tú te estás arriesgando a que te mueres hoy? ¿Tú no te vas con Dios? ¿Tú crees que te vas a ir con Dios? Porque tú eres evangelista, pastor, maestro, no sé qué, cura, sacerdote, como te quieras llamar. ¿Sí? Tú no lees la Biblia. Tú te vas enyucado de este mundo y tú no te vas a ir donde está la presencia de Dios. No, porque es su misericordia. Sí, su misericordia si tú antes de morirte tú perdonas a tu hermano. Pero Dios es justo. Y si Dios se salta eso, Dios sería injusto. Porque si Dios estaría diciendo, este va a entrar allá con pecado, sí, y tú no. Y Dios no es eso. Dice la palabra de Dios, Él no hace acepción de personas. Y su palabra es perfecta. Tú te vas a enraizar en tu corazón con una raíz de amargura contra tu mamá, contra tu papá. Olvídate, para allá no vas. No te vistas que no vas. Miren, ejemplos prácticos. El pastor Carlos Harrigan, que es uno de mis mentores espirituales, a distancia, pero lo es. Estaba orando por allá en una de las islas, no sé, Curazao, como que fue. Y una pastora, una familia, no sé qué, lo invitó a orar casa por casa. Y llegaron a una casa. Y había una muchacha que estaba muriéndose, ahí toda flaca, toda esquelética ya, de cáncer en el estómago. Cáncer. Y estaba en etapa casi terminal, seca, ahí, fue feo, estaba feo. Los que han visto personas con cáncer en etapa terminal saben que es desagradable a la vista. Y es doloroso ver estos casos. Y ahí estaba esa muchacha. Y lo llevaron al pastor, ¿para qué? Para que orara por esta persona. ¿Y saben qué le dijo el Espíritu Santo al pastor? Cuando él fue a orar, Padre, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo le dijo, usted no va a orar. ¿Cómo así? Usted no va a orar por esa persona. ¿Puede Dios decirte que no ores por alguien? Sí. Claro. Y también te puede decir, ahí no vas a entrar a predicar. Ahí vemos a Pablo. Si tú eres dirigido por el Espíritu Santo, como dice el libro de Romanos, eres hijo de Dios. Y es lo correcto, tienes que dejarte guiar. Y entonces le dice, ¿pero por qué? Y el Espíritu Santo le dice, porque ella tiene cáncer porque tiene una raíz de amargura contra su madre. Y hasta que ella no perdone a su mamá, no la voy a sanar. ¿Qué tal? Entonces el Espíritu Santo le dijo eso, ¿verdad? Él le dice, bueno, no voy a orar por ti, mamita. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me dice que tú tienes una raíz de amargura contra tu madre. ¿Yo? ¿Acaso yo? ¿Cómo yo voy a tener una raíz de amargura contra mi mamá? Ve, el Espíritu Santo no miente y yo me estaré volviendo loco porque me dijo ahorita eso. Tú tienes una raíz de amargura contra tu mamá. Y ahí empezó la muchacha a llorar. Sí, es verdad, porque mi mamá cuando yo tenía no sé cuántos años me hizo esto, y mi papá y la broma y no sé qué tal, yo te odio por esto. Y ahí hubo ese proceso de llorar, mamá, hija, llorar, abrazarse, no sé qué. Y hasta que no la perdonó, en el momento que la perdonó, ¿qué creen que sucedió? Vomitó el cáncer. El demonio estaba alojado porque tenía esa puerta abierta. De falta de perdón, se alojó un demonio en su estómago en forma de cáncer. Y cuando ella perdonó a su mamá, la sanidad vino. Entró el poder de Dios en esa muchacha. Ella vomitó el cáncer y ese día recibió la sanidad. Miren lo peligroso que es abrir una puerta al diablo. Pudieras morir de una enfermedad pensando que es una enfermedad hereditaria, ¿cómo se llama? Artritis, broma de azúcar en la sangre. No. Examínate. ¿Qué hiciste? Y ponte a cuenta con Dios. Descifrando el Padre nuestro. Terminé, pero no sin antes recordar estas tres cosas. De por vida, consejo que le doy. Eso van a ser ahora mis 3 reglas de vida. Número 1, lean la palabra de Dios hasta que la palabra de Dios lo consuma. 2, crean a la palabra de Dios. 3, actúen, vivan conforme a la palabra de Dios. Caminando en este principio, solamente existe un solo camino. Cristo Jesús. Más nadie. Él es el único que me va a llevar al Padre. Más nadie. Amén. Podemos dar un aplauso al Señor. Al ser toda la gloria.